Hola, soy Silvia Rosado y trabajo en la Unitat d'Ansietat de aquí del Parc de Salut Mar. Y en este vídeo os quería hablar un poco del proceso de duelo hacia esta aceptación de la enfermedad. Llamamos proceso de duelo a cualquier cambio en la vida, no solo estamos hablando de que se vaya a morir nadie, sino que simplemente cualquier cambio en la vida genera una crisis interior que hace que se nos altere un poco todo. Entonces, esto es un proceso de duelo que tendremos que ir pasando hasta aceptar este diagnóstico. Entonces hablaremos sobre todo de estas emociones que surgen en este proceso y hablaremos también de estos pensamientos negativos que no nos ayudan y cómo podemos afrontarlos. Decía que cualquier situación de estrés o cambio, ya puede ser un cambio de piso, un cambio de pareja o un diagnóstico que te cambia la vida, nos genera esta crisis que nos provoca una montaña rusa emocional. Esto quiere decir que podemos pasar de una emoción a otra varias veces, incluso en un día. Ante el dolor crónico, este proceso de duelo se ve influenciado por varias esferas. Por ejemplo, tenemos que ante el dolor, que también genera fatiga, a veces puede también generarnos pues, mareo o sueño, según las creencias que nosotros tengamos o recuerdos negativos que tengamos de ese dolor en el pasado, puede afectar en nuestros sentimientos, provocando frustración o al revés, si el dolor lo hemos pasado muy leve, pues no nos genera este sentimiento. Y esto nos afecta también a nivel del comportamiento, como en las actividades de nuestro día a día, en nuestras relaciones sociales. Recordamos temas importantes que igual hemos hablado en otros vídeos, pero que es importante recordar, y es que primero de todo sabemos que cuerpo y mente van unidos. Tratamos el cuerpo, pero también hemos visto que es necesario tratar la mente porque no hay salud sin salud mental. Entonces, ante el dolor, cuando el dolor capta toda nuestra atención, nos genera un montón de emociones que a veces nos resultan negativas y cuesta afrontarlas en nuestro día a día. Sabemos también que hay una relación directa entre los pensamientos negativos que tenemos y la percepción de dolor. Los pensamientos negativos aumentan esta sensación de dolor. Y entramos en un pez que se muerde la cola. Tengo dolor, esto me genera ansiedad me tenso, tengo más dolor, esto me frustra, me siento mal, bajo estado de ánimo, con lo que dejo de hacer cosas, a la que dejo de hacer cosas tengo más dolor y entramos en este círculo y se puede cortar en varios puntos. Entonces, si logramos afrontar la ansiedad y el ánimo, mejoraremos también la percepción del dolor. Vendría a ser este círculo vicioso que ya hemos comentado también en otros vídeos, en que está relacionado dolor, ansiedad y estado de ánimo sobre todo, y también hay falta de sueño, cansancio, etc. Bueno, se trataría de aceptar, se trataría de integrar el dolor en nuestra vida diaria, pero no vendría a ser lo mismo que resignarnos. Quiere decir pensar no tanto en lo que antes podía y ahora no, o en lo que no podré, sino en lo que ahora mismo, como estoy ahora, qué puedo hacer y cómo puedo hacer para llegar a eso que quiero conseguir. Centrarnos sobre todo en el momento actual y cómo puedo hacerlo. Sabemos también que el dolor puede dar problemas en otras esferas que ya hemos hablado, de trabajo, pareja o familia, y muchas veces todos estos problemas también se mantienen porque estamos en un círculo vicioso que tenemos que cortar. Entonces, para salir de estos círculos viciosos, el tema sería intentar cambiar esta manera de pensar hacia llegar a la aceptación. Entonces es normal sentir esta montaña rusa emocional, pero como poco a poco podemos ir pasando de fase y avanzando. Bueno, pues tendremos que intentar seguir haciendo aquellas cosas que nos resultan placenteras, aquellas cosas que nos hacen sentir bien, adaptadas siempre a las limitaciones. Y dejar de hacer lo que nos sirve. Si persistir con la actividad cuando tengo dolor me genera más dolor, eso no sirve. Entonces hay que intentar ver qué es lo que no me está funcionando para cambiarlo por otra cosa que me sea más útil. Centrarnos en el presente, en el momento actual, en lo que puedo hacer ahora. Tomar conciencia de las limitaciones. Y sobre todo el proceso de duelo lo que hace es que uno se habitúe. Y cuando uno se habitúa a la situación,
la sensación disminuye, y este proceso es el mismo para el dolor como para la ansiedad como para el ánimo, ya lo hablaremos más adelante. Estas serían las etapas del duelo. Diríamos que cuando se produce la situación de crisis, digamos el diagnóstico, ahí lo más común es que haya una primera fase de negación, que eso quiere decir pues que uno ponga mucho en duda, de no, pero yo creo que esto no me está pasando a mí, yo creo que no es bien esto. Primero poner en duda, después generalmente enfadarse, porque a mí yo no me lo merezco, y después muchas veces sentirse triste, incluso sentir culpa. Estas emociones se pueden ir cambiando de la una a la otra, pero poco a poco iremos adaptándonos hasta llegar a aceptar lo que nos está ocurriendo, y a partir de aquí aprendemos a cómo podemos hacer para mejorar más adelante. Bueno, las emociones básicas, hay más, pero quizá las más importantes, tendría que decir que son todas útiles, que aunque sean desagradables, pueden ser más o menos desagradables, todas son útiles y necesarias en cualquier proceso adaptativo, como es el aceptar una enfermedad, o un cambio de piso, o un cambio de pareja. Tenemos, por ejemplo, la alegría sabemos que nos da pues a veces euforia, expansión, y que la alegría lo que nos pide es compartirla generalmente, pues explicárselo a la gente. La tristeza, aunque desagradable, es útil. La tristeza lo que nos provoca es que nos repleguemos un poco nosotros mismos, que nos aislemos, y eso hace que podamos procesar toda esa información, es útil. Ahora bien, si me paso ya semanas, meses metida en esto, ahí es cuando ya igual tendré que buscar la manera de salir de ese estado. La rabia también puede ser desagradable, pero a veces es útil, siempre que se manifieste de una forma, pues eso, cuando toca y en el momento adecuado y con quien toca, ¿no? Pero la rabia hace que nos defendamos a veces de peligros, o hace que tengamos más fuerza para tirar adelante. Y el miedo también es útil. Sin miedo no reaccionaríamos ante un peligro, entonces el miedo nos protege de los peligros. Pero si el miedo es tan grande, puede ser que me bloquee, y a partir de ahí ya no avanzo, me bloquea y no puedo afrontar ese miedo para avanzar. Bueno, con el dolor crónico tenemos que las emociones nos afectan en diversos órganos del cuerpo. Por ejemplo, yo si tengo un examen, pues normalmente se me ponen los nervios en la barriga, entonces me afectan los intestinos. Conductual, según cómo estás de ánimo, pues se te nota en la cara, en las expresiones faciales, en el tono de voz. También puede ser que a veces tengas actuaciones de evitar la situación por miedo a que te produzca dolor. A nivel cognitivo, pues también los pensamientos nos afectan, evidentemente. Los pensamientos negativos es avanzar siempre a algo catastrófico que igual no ha pasado ni pasará nunca, pero siempre es ese pensamiento que tenemos ahí como un ruido en la cabeza. Entonces, quizá la frase sería esta, que a veces no es tanto el problema, sino en cómo nosotros vemos el problema, y esto es lo que podemos ir trabajando. Bueno, todo esto que digo es muy fácil de decir, después la práctica es más difícil, pero es verdad que a veces cuando una persona tiene fibromialgia o dolor crónico es muy difícil pensar en positivo. Entonces, bueno, ya veremos poco a poco cómo podemos irlo afrontando, pero sí que tenemos que identificar estos pensamientos que no nos están ayudando. Por ejemplo, pues el de no avanzo, no lo estoy haciendo bien, esto no sirve para nada. Son pensamientos que me hacen sentir mal y no funcionan y no me ayudan a avanzar. Entonces está bien poderlos identificar y más adelante aprender a cambiarlos por otros más útiles. También diríamos que la mayor parte de los temores o de pensamientos negativos están muy centrados en el no saber cosas de la enfermedad. Por eso muchas veces solo con información de la enfermedad todos esos temores ya disminuyen. Bueno, pues ¿cómo haríamos esta reestructuración cognitiva, este cambio de pensamientos? Sería, por ejemplo, partimos de la base de que cualquier pensamiento se puede cambiar. Por ejemplo, cuando de pequeños creemos en los Reyes Magos, de mayores, ¿qué pasa con este pensamiento? Un pensamiento, por muy real que nos parezca, no quiere decir que sea tan real. Entonces, es cuestión de identificar estos pensamientos y a partir de ahí
aprender a modificarlos. Es lo que también a veces nombramos como trampas de la mente que no ayudan. Por ejemplo, entonces, tendríamos que los pasos a seguir para cambiar esos pensamientos sería, primero, identificar ese pensamiento negativo, darnos cuenta de que este pensamiento no me está ayudando, parar a partir de ahí y luego ponerlos en duda. Modificar los pensamientos no es fácil, es un entrenamiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo he quedado a las 3 con una persona y son las 3:15 y todavía no ha venido. Llamo al teléfono y no me contestan. Entonces, mi pensamiento catastrófico negativo es que esta persona ha tenido un accidente, que se ha muerto en el camino. Esto me hace sentir mal. La emoción seguramente será de tristeza, de miedo, de rabia. Entonces pongo en duda este pensamiento. ¿Cuántas veces he pensado yo esto y cuántas veces ha pasado esto? Y lo intento sustituir por otro más útil. Pues probablemente se habrán quedado retenidos en la ronda, se les ha acabado la batería en el móvil y esto seguramente me hace sentir un poco más relajada. Como trampas de la mente, se vendrían a ser como creencias que no son reales, pero que en nuestra cabeza toman mucho peso. Por ejemplo, esto que decíamos del catastrofismo, ¿no? de pensar siempre lo peor, o hablar de una manera muy, por ejemplo, este dolor es insoportable. Es verdad que es muy desagradable, pero insoportable igual no es, o nunca estaré bien, esto tampoco ayuda. Puede ser que tenga momentos, pero podré estar bien en algún momento. También muchas veces con el exagerar lo negativo y descartar lo positivo. Pesa mucho más algo que nos pase negativo perdón, que algo que nos pase positivo. Dicen que 4 veces más, una cosa negativa pesa 4 veces más que una positiva. Entonces, por ejemplo, he ido a la playa a bañarme, pero solo he aguantado media hora. Bueno, pues igual lo podemos cambiar en que, bueno, he conseguido ir a la playa, me he bañado y he estado media hora. El siguiente día pues estaré 35 minutos. O, bueno, es una manera de cambiarlo. También hay pensamientos, trampas de la mente que nosotros llamamos como leer la mente, el pensar lo que los otros pensarán, seguro que piensa que, o no, si ya sabía yo que esto es lo que él piensa, porque son pensamientos que no lo sabemos, entonces tenemos que ponerlos en duda. O el perfeccionismo, el no hacer las cosas de una determinada manera o no permitirnos cometer errores tampoco nos beneficia. El debería, el tengo que hacer las cosas así si no me siento mal, tampoco ayuda. O a veces la culpabilización, ya puede ser de uno mismo o a los demás de algo que está sucediendo. O la generalización, también es muy común, palabras como es que siempre, o es que nunca, o es que todos, seguramente no es tanto. Sí, a algunos, o puede ser que en este momento, hay que ponerlos en duda. O la etiquetación. Si una cosa no me sale bien, es que soy una inútil. No me ha salido bien. Hay que intentar cambiar ese pensamiento que no ayuda. ¿Cómo podemos cambiar esos pensamientos? Tenemos varias estrategias. Entonces cada uno tiene que encontrar la que mejor le funcione. Por ejemplo, tenemos las autoinstrucciones, que son como pensamientos que uno se va diciendo a sí mismo en positivo siempre para intentar cambiar ese pensamiento. A veces puede funcionar, por ejemplo, hacer una lista de todos esos pensamientos que tenemos negativos frecuentemente, intentar cambiarlos antes de que los tenga. A veces el solo hecho de escribir ya nos ordena un poco los pensamientos. Otra estrategia que puede ayudar, por ejemplo, es la distracción. En cuando empiezo a tener este bucle de pensamientos negativos, intento distraer la mente con otra cosa, cambiar de actividad o imaginar, recordar algún hecho pues agradable que me ha pasado. O también puede funcionar a veces la hora de pensar. Eso sería pues guardar, por ejemplo, 30 minutos al día para pensar sobre ese problema que me tiene dando vueltas en la cabeza. Me dedico esa media hora y a partir de ahí, si vuelvo a pensar en eso, intento utilizar otra estrategia para pararlo. Por ejemplo, parar el pensamiento, decirte como instrucciones de para o stop, o incluso de tener una goma aquí y hacer ruido con la goma, eso como para parar el pensamiento y seguir con otra cosa.
Otras estrategias que pueden servir, pues planificar las actividades, como decíamos, el escribir muchas veces ordena. A veces para solucionar un problema pues se pueden incluso hacer listas y ver qué posibilidades hay. A veces también el distanciamiento emocional, sobre todo cuando uno está enfadado, pues a veces es útil en ese momento distanciarse del problema. Antes de perder los papeles, pues me salgo un momento al balcón, respiro, y cuando se me pase volvemos y seguimos hablando. Estrategias de autocontrol que cuestan un entrenamiento en conseguirlos, o a veces aceptar la responsabilidad en todos los problemas hace que podamos hacer algo, porque si yo tengo parte de ese problema que siempre tenemos, pues a lo mejor puedo hacer algo para cambiarlo. La reevaluación positiva, que esto sería cambiar el tipo de pensamiento en positivo. Voy a poner un ejemplo que creo que quedará más claro. Por ejemplo, es un cuento de la mula y el pozo, que es una mula que se cae en un pozo. Entonces el granjero, cuando la ve en el pozo, piensa: ay, pobre, va a sufrir mucho, voy a enterrarla porque así todo será más rápido y así no sufrirá tanto. Y empieza a tirar arena en el pozo. La mula al principio se asusta: ¿qué está pasando? Me quiere matar. Y después dice: uy, no, yo creo que lo que está haciendo es poner más arena para que yo me suba encima y así poder salir del pozo. Y así lo hizo y así salvó la vida. Entonces es una manera de cambiar eso que está pasando en positivo. Y también nos pueden servir técnicas de relajación, que también las trabajaremos en algún otro vídeo. Resumiendo, mejor hacer las cosas a ritmo lento pero seguro y una a una. Importante sobre todo darse cuenta de estas ideas irracionales que tenemos, detectarlas para poder cambiar la emoción que me genera. Retomar en medida que me siento mejor todas esas actividades que me hacen sentir bien. Y bueno, pedir ayuda si es necesario. Para eso tenemos, pues, si tenéis alguna persona de confianza, ya sea familiar o amigo, a veces incluso necesario apoyo psicológico si hace falta, o hay asociaciones también de fibromialgia que pueden ser útiles. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de utilidad. Gracias.